Bien, entonces, digamos que la clase pasada hicimos un panorama muy general de lo que son las ondas, forma muy general de hablar del ultrasonido y cosas por más o menos que nos pusieron en contexto de lo que vamos a hablar en este curso. El día de hoy quisiera comenzar ahora sí a hablar muy en particular sobre las ondas, ¿no? Y ver unas características, un poquito de, este, pues de matemáticas, pero más que nada sencilla, más que nada como para empezar a, a ponernos en el ambiente de lo que trata el análisis de estas señales y también para que no se les haga en algún punto un poco pues tedioso, nada más estarme escuchando, entonces un poquito nada más de álgebra. En realidad no es gran cosa, pero pues sí que podamos ver unas cosas, ¿no? Bien, entonces déjenme, ya iniciamos con esta parte. Igual, como en la sesión del lunes, quisiera más o menos poner un panorama general de lo que quiero o lo que se espera que abordemos en esta sesión, básicamente como para que sepamos hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y ir de esta forma, ir conectando de alguna manera los temas y llegar, ¿no? Al final, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo lo que quisiera primero comenzar a hablar sobre las perturbaciones en el medio por la presencia de una onda sonora. Ahorita pongo una onda sonora, en realidad me debería de referir más bien a una onda mecánica, pensando en que la onda sonora la estamos restringiendo al audible. Y a lo mejor podemos ya empezar a pensar en lo que nos va a interesar, que son las ultrasónicas, ¿no? Pero bueno, de forma general, nada más vamos a ver las perturbaciones. Estas perturbaciones vamos a ver cómo al perturbar el medio, pues tenemos dos cosas. Una, podemos saber de qué está compuesto el medio o cómo es lo que se está comportando. Y la otra que se podría con la perturbación es que podríamos cambiarlo, ¿no? En este caso, para nuestra aplicación es muy puntual de las ondas ultrasónicas a probetas de concreto o estructuras de pasta de cemento. No vamos a querer cambiar la estructura, pero si somos estrictos, pues hablando de forma general, tendríamos que hablar de los dos temas, ¿no? Uno, necesitamos perturbar el medio para poder saber de qué se trata, y la otra, pues si quisiéramos, pudiéramos también cambiar sus propiedades con algunas características, ¿no? Suficiente energía y bueno, algunas cosillas que ahorita mencionaremos de paso, ¿no? Bueno, ya estuvimos platicando un poquito sobre la velocidad. De alguna forma hablamos de que la velocidad de las ondas mecánicas en general es finita, ¿no? A diferencia de una onda electromagnética, que sabemos que viaja a la velocidad de la luz. También es finita, pero obviamente mucho más alta, ¿no? Entonces, tenemos que ver ahora por qué, o más o menos entender qué es lo que hace el medio para que cambien estas velocidades, ¿no? Nosotros hemos visto, como ya platicamos también la vez pasada, que si acercamos el oído a un sólido, por ejemplo, de las películas Las vías del tren, estamos abajo de dentro de una alberca, abajo del agua, vemos que también se te escucha de otra manera y bueno, en el aire, como estamos acostumbrados, se escucha de otra manera, ¿no? Entonces, ¿qué características del medio como tal hace que cambien algunos valores, ¿no? En particular ahorita la velocidad de propagación. Y vamos a ver este concepto de impedancia, a qué se refiere, ¿no? Existe la impedancia en varios campos. La impedancia es más que nada, por ejemplo, donde es más comúnmente utilizada esta palabra es en la electrónica, pero vamos a ver que también vamos a poderla llevar al campo de la acústica, ¿no? Y hay otro tipo de fenómenos que se ven aquí, a lo mejor no son la impedancia como tal, pero van a ver que se puede correlacionar con otras cosas como el índice de refracción. Si recuerdan un poquito sus clases de física, la parte de óptica, teníamos un índice de refracción y veíamos que el famoso espectro que vio Newton, que se abren los colores, está un poquito relacionado, ¿no? Obviamente uno es el índice de refracción, otro va a ser la impedancia, pero están muy relacionados. Finalmente son ondas, ¿no? Diferentes características, pero siguen siendo ondas, ¿no? Luego vamos a hablar ahora sí sobre la intensidad, que decíamos que es importante saber por un lado, tener identificado qué es la intensidad, cómo la puedo yo definir, y por otro lado, poderla cuantificar, ¿no? Si queremos nosotros ver la potencia, de alguna manera podemos decir
que está relacionado con la intensidad, pero también lo voy a dejar ahorita nada más como una sola palabra. Ahorita ya ponemos la ecuación para ponerla más explícitamente. Pero ¿cómo la puedo cuantificar? Si yo estoy hablando muy fuerte, que ya pueda decir, bueno, qué tan fuerte es fuerte, qué tan bajito es bajito, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos. Que seguramente también ya lo han escuchado, ¿no? O sea, hay varias, luego, publicaciones que dicen un concierto de rock, qué tan fuerte se escucha, como un avión despegando, bueno, y eso, cómo lo midieron, ¿no? Cómo pudieron detectar eso, o el susurro de una persona y cosas así, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a querer definir, cuantificar, un poquito, ¿no? Fenómenos muy, muy sencillos que a lo mejor visualmente se nos hacen muy fáciles de explicar. Vamos a ver que podemos llevarnos muchos de los conceptos que ustedes ya tienen entendidos en la óptica al espectro acústico, en este caso la reflexión y la transmisión, ¿no? Hay otro fenómeno por ahí que es la refracción, que ya habrán también escuchado, que bueno, por ejemplo, como lo que les decía del espectro cuando pasa por un cristal, la luz cuando pasa por un cristal. Entonces vamos a ver si esos conceptos nos los podemos llevar al sonido y cómo se expresa, ¿no? Entonces, explicar la reflexión, transmisión, refracción y otros fenómenos que se encuentran cuando tenemos ahí, ahora sí, un cambio de medio, ¿no? Que es donde se podría ver la diferencia, ¿no? Que lo que estamos viendo ahora. Viene la onda, se encuentra con una interfaz, un cambio de medio, no sé cómo sea, de qué medio venga, a qué medio va, pero tenemos una interfaz porque cambia el medio. Vamos a ver esos fenómenos que se generan por esa interfaz. Luego, bueno, ya para irme un poquito más rápido, porque es lo que vamos a estar viendo en el transcurso de la clase, cuando cambia ahora, sí, la incidencia oblicua, ¿no? Estoy pensando a lo mejor si me estaba propagando perpendicularmente a la superficie, y ahora vamos a ver cuando llega con un cierto ángulo, ¿no? Esta diferencia oblicua, y es la refracción, como les comentaba, ¿no? Este, la dispersión, vamos a ver qué es, mecanismos de absorción, consecuencias, atenuación, y bueno, finalmente dentro de todo lo que vamos a querer con todos estos este, fenómenos estudiados y explicados, pues entender de mejor forma el ultrasonido. Ya que tengamos bien entendido cómo se interacciona la onda como tal con la estructura, entonces ahora sí, vamos como les había comentado en la clase de lunes, vamos a ver cómo lo podemos generar, cómo lo podemos este, bueno, capturar de nuevo, lo generamos y luego lo capturamos y vamos a empezar a analizarlo, ¿no? Como les decía, muy sencillo, primero con la velocidad de pulso, atenuación por campo, por distancia viajada y luego vemos otros fenómenos de interés, ¿no? Ya para la siguiente semana, ¿no? Entonces, bien, regresemos con esta parte, ¿no? Que ya habíamos un poquito explicado. Pero entonces, cuando nosotros tenemos una onda acústica que se propaga, pensemos ahorita acústica para no hablar de frecuencias más altas, se propaga en el aire, pues nosotros tenemos que empezar a ver cómo se está propagando, como ya seguramente lo han escuchado, porque es lo que se comenta mucho, por ejemplo, en películas como Star Wars o alguna otra película que sucede en el espacio, pues el sonido no se transmite en el vacío. Pero entonces ahora lo que uno se podría preguntar es por qué no se transmite en el vacío. Y la razón va a ser por exactamente la definición que tenemos. La onda es una onda mecánica. ¿A qué nos referimos como una onda mecánica? Va a ser es que necesitamos interacción directa entre las partículas para que se propague. ¿Y entonces qué va a suceder? Yo cuando emito una palabra, la voz, lo que estoy haciendo es mover las moléculas. Estoy aplicando energía directamente en esta dirección, por ejemplo, de aquí, de donde yo estoy hacia la pantalla, y entonces la energía va a empezar a aventar las moléculas. Estas moléculas de aire, en este sentido, se comprimen, porque yo le estoy moviendo las que tengo aquí muy próximas a mi boca, estas de acá, que están un poco más cerca de la pantalla, no se mueven. Entonces, estas se comprimen y en algún punto lo que va a suceder es que esta molécula, por ejemplo, que se empezó a mover, le pega a esta le pega a esta, y así seguimos, ¿no? Para acá. Y se va propagando, ahora sí podemos pensar como una ola, ¿no? O como se diría una onda, ¿no? Entonces, primero yo comprimo las ondas, estas se van a pasar la energía y luego se van, ¿no? Se van porque ya tienen la energía que yo les suministré con mi voz y entonces ocasiona este juego de zonas, ¿no? Primero tengo una zona de compresión, que es donde la energía las aventó, y luego como ya se llevaron la energía, pues ahora se van a ir alejando, ¿no? Ahora tienen que
hasta que encuentre esta partícula otra, le pase su energía, entonces a lo mejor van a empezar a juntarse, porque obviamente también las de por acá no les lleva todavía la energía, ¿no? Y entonces se va haciendo este fenómeno, ¿no? Que se comprimen, se expanden porque van a llevarse la energía, luego estas que se expandieron o empiezan a chocar con las siguientes y así, ¿no? Y se genera este tren de compresiones y se les conoce rarefacción, ahorita lo escribo en otra diapositiva más adelante, pero bueno, este serie de compresiones y rarefacciones y es lo que me va haciendo que se propague la señal mecánica o señal acústica o la onda acústica. ¿Se fijan? Esto es una forma muy simple, muy fácil de entender la propagación tal cual y por qué su velocidad finita. Bueno, finita y además mucho más baja que la de la luz. Porque tengo que hacer toda esta serie de compresiones para que se transmita la onda, ¿no? Una de las cosas que también podemos empezar a observar ya del fenómeno que estoy viendo aquí con las particulitas es esta señal que ya habíamos platicado de ella, pero bueno, entonces, como buenos físicos que somos, bueno, como buenos científicos más bien que somos, lo que podemos ver, bueno, vamos a ver si podemos modelar esta propagación que yo ya tengo más o menos entendida, ¿no? Y si han visto, por ejemplo, en sus clases, en general en varias áreas de la ciencia, lo que se quiere es hacer un modelo simple para que yo pueda estudiar a lo mejor fenómenos más complejos, ¿no? Y entonces lo que dijeron, bueno, pues vamos a utilizar una onda, una señal senoidal para entenderla, ¿no? Entonces yo dije, yo tengo una y igual voy a poner aquí seno de X, ¿no? Es su forma más simple nada más para que se vea, ¿no? Si se fijan, o si recuerdan, por ejemplo, la señal es, las funciones trigonométricas, pues se parecen mucho el seno y el coseno. Depende de cómo vaya yo a empezar, es si voy a utilizar un seno o un coseno, ¿eh? Recordemos, digo, nada más por algo así muy simple para empezar a recordar conceptos. El seno parte de cero, se va creciendo, luego regresa al cruce con el eje y vuelve. Luego tiene ese comportamiento, ¿no? Sube y luego se va para abajo y vuelve a subir y así, ¿no? El coseno, además, digo, para diferenciarlo, empieza acá, ¿no? Va así y lo mismo, ¿no? Este es el mismo comportamiento, pero si se fijan, vuelve a ser el comportamiento oscilatorio. Dependiendo de cómo empecemos el fenómeno, nos conviene modelarlo con un seno o modelarlo con un coseno. Y un coseno nos conviene, por ejemplo, si pensamos en un resorte, ya en el resorte lo hemos visto, que nosotros para empezar a hacer este comportamiento que oscila, pues lo tengo que perturbar, ¿no? Lo jalo, tengo una distancia a la que ya lo moví y entonces lo suelto, ¿no? Y entonces ahora sí empieza a oscilar, ¿no? Ese fenómeno como tal, pues a lo mejor me conviene más pensarlo como un coseno, porque ya tengo esa deformación, ¿no? En otro caso, a lo mejor me conviene con el seno y otras cosas. Aquí, también si recuerdan, por ejemplo, en la parte matemática, esto que está aquí de la función, se le llama argumento. Y el argumento lo podemos cambiar dependiendo de qué es lo que querramos, si es que queremos complicarnos a lo mejor un poquito nada más la función, pero podemos cambiarlo. Y entonces, yo, por ejemplo, podría poner, en lugar de poner esta función así de simple, yo podría poner, vamos a poner mejor un seno de 2x. Seno de 2x. ¿Y qué es lo que voy a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar si yo le cambio en lugar de seno de x a seno de 2x? Lo que voy a hacer es que aumento el número de oscilaciones, donde antes oscilaba una vez, ahora va a oscilar 2 veces, ¿no? Entonces, lo voy a poner aquí nada más como para intentar ver la comparación. Pues aquí había llegado apenas a la mitad de la onda, y ahora lo que voy a tener es que tengo una onda completa ahí, y luego aquí tengo otra onda completa, ¿no? Entonces ya osciló más veces. Hay este comportamiento más raro. Y lo puedo hacer por 3, por 4, por 5 y así, ¿no? Entonces, este numerito de aquí yo lo podría tomar como cualquier cosa. 5, 10, 15, lo que quiera, ¿no? Cualquier número. La podemos poner hasta un nombre después cuando ya empecemos a ver más la parte física, ¿no? Otra cosa que podemos hacer, déjenmelo, me lo llevo para acá para que no se nos encime. Yo podría poner ahora el seno. Déjenlo, voy a regresar a X para que no tenga tantas oscilaciones. Pero le podemos poner más un cierto algo. Déjenme, le pongo, por ejemplo, para que se vea sencillo, por ejemplo, pi medios, ¿no? Sabemos que estos argumentos de estas funciones trigonométricas los tenemos que poner como radianes, y entonces pi medios. Ya sabemos que este pi lo tenemos como 180 grados, entonces pi medios van a ser 90 grados.
¿Y qué es lo que me va a hacer este valor que tengo yo aquí? Ahorita estamos nada más pensando en funciones. Todavía no nos lo llevamos a la parte física, pero que empecemos a ver por qué podemos utilizar estas herramientas para entender el fenómeno. Pues lo que decimos, bueno, ¿qué pasaba cuando antes tenía aquí un cero? Cuando x es igual a cero, seno de cero es cero y entonces empezaba aquí, ¿no? Como decía, ¿no? Pero ahora, si se fijan, en lugar de, sí, bueno, más bien cuando x es igual a cero, este valor de pi medios no se me va a hacer cero. Y entonces voy a tener seno de pi medios. Seno de pi medios es 1. Entonces, cuando yo grafique esto de acá, voy a tener la que comienza en 1 y este comportamiento va a tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Yo al escribir el seno de esta manera, lo podría ver como un coseno. Y bueno, eso ya es algo de las funciones trigonométricas. Lo importante es que lo que sí podríamos ver, déjenme decir, yo recorro un poquito el eje en el coseno aquí, tendría este comportamiento que sigue, o sigue su comportamiento de subir y bajar, subir y bajar. Entonces lo que yo podría pensar es que este es el seno, porque está empezando en cero, nada más que lo recorrí este pedacito. Este pedacito lo recorrí, ¿no? Entonces, este valor que yo tengo aquí lo pueden tener como una traslación horizontal. Estoy moviendo mi onda en esta dirección. Lo puedo mover hacia la derecha o lo puedo mover hacia la izquierda, dependiendo, ¿no? También lo que podría hacer es moverlo hacia arriba o hacia abajo, dependiendo también de si le sumo algo al seno como tal, ¿no? Entonces, se ve, por ejemplo, que entonces esa función, bueno, las funciones trigonométricas en general nos sirven de mucho para entender o para modelar este comportamiento oscilatorio. Y podemos ya empezar a hacer muchas cosas como para ir entendiendo otros fenómenos. Por ejemplo, ahorita ya, digo nada más para ponerle nombre y apellido a varias cosas. Este de aquí ya sabemos que lo podemos llevar como una amplitud, que tanto se está moviendo, por ejemplo, si recupero el resorte, qué tanto se mueve hacia abajo y hacia arriba, qué tanto comprimo las partículas o qué tanto se alejan. Entonces, ese va a ser mi amplitud y vamos a llamarla generalmente con una letra A, ¿no? Ahora, tenemos este comportamiento del fenómeno que aquí empieza a subir, luego baja, luego se hace negativo y aquí otra vez vuelve a empezar a subir. Entonces se ve que se va a volver a empezar a repetir el fenómeno. Entonces, pues también podríamos decir, para qué nos preocupamos de todo el comportamiento si yo nada más quedándome con un primer ciclo, puedo entender ya todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, a lo mejor me conviene definir cuánto o de alguna forma para identificar este ciclo. Tenemos varias formas de pensarlo. Por ejemplo, podemos decir cuánto tiempo tarda en recorrer, en estar subiendo, a volver a estar subiendo, o cuánto tiempo, se desplazó. Empezó la onda aquí y aquí otra vez, ¿no? Entonces, esto lo podemos medir en tiempo o lo podemos medir en distancia, dependiendo de lo que estemos analizando. Vamos a ver que están muy, muy relacionados. Pero lo que sí podemos decir entonces es que este es el periodo, si lo tomamos por tiempo, o si es una distancia, podemos decir que es la longitud de la onda que yo estoy estudiando, ¿no? Y se llega a denotar con una lambda, ¿no? Digo, nada más es como la convención que se tiene. Entonces ya tenemos la amplitud, tenemos la longitud de la onda que tenemos aquí. El argumento, lo que tenemos dentro del paréntesis, pues lo podemos también definir de una forma más general, ¿no? Por ejemplo, en lugar de poner X, si ya sabemos que las ondas están cambiando en el tiempo, pues vamos a llamarle T, ¿no? Entonces yo esta función, esta onda que tengo aquí representada, ya la podría poner como a veces el seno de omega t menos phi. Le voy a poner negativo nada más para que estoy hablando de un desplazamiento hacia la derecha, que es lo más común que tenemos, ¿no? Y esta es la forma más común que tengo de notar las funciones. Estoy pensando aquí que este es mi desplazamiento, ¿no? Por eso le ponía Y hace rato. Podríamos ponerle X, nada más es el desplazamiento. ¿Qué tanto moví las moléculas del aire? ¿Qué tanto muevo el, este, el, el resorte o algún otro fenómeno que tenga así este comportamiento oscilatorio? Si estamos pensando en las mareas, las podemos modelar sin ningún problema y qué tan alta es la ola que me está llegando y muchos otros fenómenos, ¿no?
Pero tenemos que tener ya estos nombres para que podamos hablar de ellas más formalmente, ¿no? Ahora, ya que tengo entendido este fenómeno como tal y estamos viendo que se comporta gracias a perturbaciones mecánicas, porque yo estoy pegándole a las esferitas para que se vayan moviendo, entonces podemos definir otras cosas. ¿Recordan ustedes, por ejemplo, cuando estaban en los cursos estos de mecánica en el bachillerato o en la licenciatura, que decían, bueno, si yo tengo un objeto en movimiento, a lo mejor le puedo asignar una energía. Le puedo asignar una energía que me va a decir exactamente cuál es, ya por empezar a hablar de diferentes tipos de energía, cuál es el potencial que tiene para realizar algún trabajo o cuál es la energía máxima que tiene por el movimiento que tiene, ¿no? Y entonces podemos definir estas energías energía cinética y energía potencial, ¿no? El caso más simple que recordarán es la energía potencial, por ejemplo, de un carrito, que la definimos así, ¿no? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y ya, ustedes estuvieron trabajando con muchos fenómenos tal cual y vieron que era muy sencillo muchas veces analizar los fenómenos por conservación de energía que de alguna otra forma más compleja, ¿no? Por ecuaciones cinemáticas, ¿no? Entonces teníamos esa energía cinética para los movimientos de un bloque, algo que movíamos, y teníamos su energía potencial gravitacional. En este caso nada más estoy poniendo energía potencial gravitacional, ¿no? Porque la energía que tenía por elevar, a lo mejor tengo un bloque y lo levanto, pues esa es la energía, lo que lo desplacé hacia arriba es la energía potencial que tiene, porque es exactamente potencialmente lo que puede hacer el movimiento que podría tener hacia abajo, ¿no? Podemos tener otros conceptos de energía y sabemos que la energía de estos dos, si yo la sumara, esta con esta, se tiene que conservar, ¿no? Siempre voy a tener, en el caso ideal, para una primera aproximación, se tiene que conservar. Luego, si nos seguimos estudiando, seguimos viendo fenómenos más complejos, pensando, por ejemplo, en lo que nos interesa de este movimiento oscilatorio, podríamos irnos al resorte. Por ejemplo, nosotros ya sabemos que la ecuación de un resorte es la ecuación este, de Hooke, ¿no? La ley de Hooke, que nos decía, bueno, la fuerza que aplica un resorte es proporcional al desplazamiento. Si yo jalo más el resorte, pues obviamente me va a jalar más fuerte que si apenas lo muevo tantito y la fuerza es poquito, ¿no? De hecho, si somos estrictos, aquí tendría que tener un signo menos pensando en que si yo lo muevo para acá, la fuerza que voy a sentir para acá, ¿no? Entonces, es opuesta. Mi movimiento es para allá y la fuerza que siento está acá. Y así, ¿no? Si yo lo comprimo el resorte en lugar de alejarlo, lo comprimo, entonces ahora lo estoy comprimiendo, mi movimiento fue para acá y el resorte obviamente me está aplicando una fuerza en sentido contrario, me está intentando aventar, ¿no? Entonces, pero generalmente eso se asigna a la casa, como que se le asocia y por eso es que se llega a poner sin el signo, ¿no? Pero esa ecuación ya la tenemos también muy entendida. Y lo que podemos ver es que si yo quisiera calcular el potencial del resorte por la fuerza que genera, esta sería. Que ya entonces empezamos a ver una cosa interesante, ¿no? Si empezamos a recordar nuestras cosas, clases de cálculo y cosas que estuvimos revisando en matemáticas, pues esto que tengo aquí, digamos, pensándolo así, pues como que parece un integral, ¿verdad? Bueno, que sale de la integral de, de la fuerza tal cual, ¿no? Entonces podemos empezar a ver, mira, está interesante cómo yo puedo utilizar estas herramientas matemáticas para empezar a estudiar otras cosas, ¿no? Entonces, ya tengo la forma de encontrar el potencial de una fuerza por el resorte y entonces podríamos preguntarnos nosotros, bueno, ¿y cómo podría yo calcular el potencial máximo tal vez, de una señal senoidal? Recordando, déjenme le pongo así, x igual a, a 0, le voy a poner para decir que es el desplazamiento inicial, seno omega t menos phi. Entonces aquí podríamos pensar, bueno, también podríamos calcular la energía potencial o la energía cinética de la onda, ¿no? Tal cual. Si se fijan, la energía cinética, bueno, tengo la masa y tengo la velocidad al cuadrado de este desplazamiento que yo tengo acá, pues podría nosotros decir, yo ya sé cómo puedo calcular la velocidad. Nada más tengo que sacar la derivada. Con la derivada de la posición con respecto al tiempo, yo sé que esto es velocidad, y entonces podría esta derivada elevarla al cuadrado, multiplico por un medio de la masa y ya tengo la energía
cinética que tendría eso, ¿no? De forma que yo podría ya escribir, medio me perdí, podría poner que la energía cinética de una onda, estamos ahorita ya pensando en ondas, no en objetos que están en movimiento, es igual a un medio de la masa, uh, omega cuadrado por a cero al cuadrado. Esta es la energía cinética máxima que puede tener, ¿no? Y seguramente ya ustedes podrán más o menos empezar a inferir de dónde salió, ¿no? Este omega va a salir del proceso de derivación. Se fijan aquí, el argumento lo derivo, tengo como una especie de regla de la cadena, entonces la derivada de la función externa por la derivada de lo de adentro, entonces me sale ahí un omega, ¿no? Todavía no le ponemos nombre a este omega, pero en algún punto le vamos a llamar nombre, o igual ya ustedes ya saben cómo se llama, ¿no? Pero entonces podría yo empezar a estudiar la energía también de las ondas, empezar a ver otras cosas, porque además algo que es interesante es eso que les comentaba, ¿no? Parece ser que podemos llegar a estas expresiones a través de herramientas de cálculo, más allá que ahorita ya llegamos a la velocidad, ¿no? Entonces, podemos ver que podemos inferir qué es lo que cómo estamos alterando el medio y cómo vamos a recibir su respuesta. Algo que también es como importante de ver es, bueno, esto de aquí, que ahorita lo vamos a ver, es que, por ejemplo, tengo una fuerza aplicada por una distancia, ¿no? Y entonces yo podría sacar esta área que sabemos también que es una forma de ver este, un área, ¿no? El área bajo la curva, yo nada más lo estoy poniendo ahí en ese dibujito, pero ahora físicamente hablando, ¿qué nos está diciendo esa área bajo la curva? Y esto nos interesa, digo, por un lado, esa área bajo la curva que ahorita vamos a definir, y por otro lado, esta energía, estos desplazamientos, porque nosotros tenemos que saber cómo estamos perturbando el sistema para saber qué vamos a obtener de respuesta, como les decía, ¿no? Si yo le pongo mucha energía, bueno, voy a saber qué energía estoy obteniendo o qué energía yo esperaba, porque entonces, bueno, a lo mejor si recibo menos energía, tengo que analizar qué procesos me hicieron que se perdiera la energía, o si me cambió toda la señal, a lo mejor yo le meto una señal con una cierta fase y tuvo un cambio de fase, y entonces ya podría ver, hay algún proceso dentro de la matriz de cemento que me está generando un cambio de fase y tengo que asociar yo ese cambio de fase a algún fenómeno como tal. Varias cosas ahí, ¿no? Digo, y de eso nos va a servir en algún punto para conectar con esta que les comentaba en un inicio, velocidad de fase, ¿no? Pero de entrada ya tenemos estas herramientas para utilizar y estos conceptos que no son triviales. En realidad no es trivial que podamos llevar estos conceptos de física, de particulitas que movíamos en un carrito que está moviendo con una cierta energía y tal, a ondas que a lo mejor no podemos ver directamente que es una perturbación mecánica, ya con lo que hemos discutido es un poquito más claro, pero no es directamente la conexión que se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con esto que les comentaba del área bajo la curva y qué decimos. Entonces, tengo fuerza, la, la función que tengo aquí aplicada de K por X, multiplicada por una distancia, ¿no? Fuerza por distancia, pues sería el trabajo, ¿no? Y también tenemos que saber entonces cómo identificar el trabajo que está haciendo sobre un objeto, porque sabemos que el trabajo es la capacidad de realizar algo, ¿no? Tal cual como lo podemos definir, ¿no? Capacidad para realizar algún, algún cambio en el material y todo. ¿Y por qué nos interesa todo esto? Nos interesa porque es importante saber con cuánto tenemos que excitar al medio. A lo mejor si yo le pongo muy poquita energía, a lo mejor no obtengo nada. O podría yo decir, bueno, no importa, yo le pongo poquita energía y al final yo lo que reciba le hago ahí algunas manipulaciones y lo hago grandote para que yo lo pueda observar y visualizar, ¿no? Y estudiar. El problema que vamos a ver es que si no se aplica la suficiente energía, ya bueno, ahorita todavía no terminamos de explicar la energía de una señal, pero bueno, ya empezamos a ver un poquito sobre el concepto. Si no aplicamos suficiente energía a un medio, pues no vamos a mover las partículas. Y si no movemos las partículas, no las perturbamos y no vamos a ver nada, ¿no? Entonces, aunque yo pueda querer después amplificar muchas cosas, pues no tengo nada que amplificar.
Tenemos que ver exactamente entonces qué energía vamos a meter y cómo la vamos a meter y cómo esta energía se relaciona con la señal, que también, recordando a esto que tengo aquí, pues va a ser interesante porque de alguna manera directamente de la derivación que yo estoy haciendo, porque esta ecuación que tengo de energía cinética de una onda salió nada más derivando. Pero lo que vemos directamente es que tengo esta omega que ya me depende la energía cinética de la omega. Y como habíamos dicho, que omega que no le he puesto ningún nombre, pero lo que parecía hacer es que nos aumentaba la cantidad de ciclos que tenía la onda. Entonces parece ser que la energía depende de la cantidad de ciclos de la onda, que es algo también importante porque entonces podemos saber si aumento la amplitud, aumento A o aumento la omega, ¿no? Dependiendo, vamos a ver cuándo uno y cuándo otro y qué pros y contras tiene cada uno de estos cambios, ¿no? Bien. Otra cosa que tenemos que no lo había comentado, pero aprovechando que me regresé ahorita a esta diapositiva, déjenme lo comento. Si nosotros tenemos ya una energía definida, tengo aquí energía cinética, pero como tal ya tengo una energía, podría definir una potencia. La potencia se define como energía entre tiempo, ¿no? ¿Qué cantidad de energía estoy aportando por unidad de tiempo? Ah, pues es la potencia, ¿no? Y ustedes lo habrán visto, por ejemplo, en los focos de su casa. ¿Qué tanto está iluminando por tiempo? Ah, pues van a ser exactamente, de una vez lo pongo, los watts, ¿no? La potencia de un motor, todo eso lo que nos está diciendo es qué energía está consumiendo el motor por unidad de tiempo, la cantidad de luz que está generando y así, ¿no? Entonces, la potencia también nos va a interesar para saber qué cantidad de energía estoy metiendo por unidad de tiempo al sistema. Esto a lo mejor, como les comentaba en un inicio, a lo mejor para nosotros no es tan importante, pero en sistemas médicos sí es muy, muy importante tener en consideración, porque obviamente si le metemos mucha potencia, mucha energía por unidad de tiempo, o sea, le estoy metiendo, mete, podría generar calentamiento, ¿no? Que sabemos que el calor es una manifestación de la energía. Si yo meto energía, pues en alguna manera se tiene que disipar esa energía. A lo mejor va a ser por calor y es lo que algunas veces no lo queremos. A lo mejor en algunas otras cosas si queremos disipar esta energía como calor para alguna aplicación, ¿no? Pero bueno, quería definir la potencia y la intensidad. Esta sí va a ser algo que vamos a trabajar más adelante, la intensidad. Y esa la voy a definir como la potencia por unidad de área. Le voy a llamar S porque generalmente así en los libros se encuentra de surface, pero es por unidad de área. Y esto se define obviamente como tengo potencia, que es unidad de watts, entonces lo voy a tener por watts por metro cuadrado. Le voy a poner aquí -2, pensando en que tengo el metro hacia abajo, ¿no? Entonces, watts sobre metro cuadrado, o sea, potencia por superficie. ¿Y por qué nos va a interesar esto? Porque también no es lo mismo, por ejemplo, mi voz si está aquí colimada, si yo si a lo mejor han jugado con esto, si ponen un tubo y hablan con el tubo a otra persona, se escucha muy, muy intensamente la voz, porque toda la energía va sobre ese tubo y no se abre. En cambio, si hablamos directamente así como estoy ahorita haciéndolo, la onda va a abrir y entonces la pequeña área que está cubriendo su oído, solo es la intensidad que les va a llegar de la potencia que yo estoy generando con mi voz. Y bueno, ya sabes, la potencia es por la energía que estoy generando por mis cuerdas vocales y otras cosas, ¿no? Pero la intensidad es realmente lo que estamos nosotros recibiendo, porque es el área de mi oído, ¿no? Independientemente de lo que yo puedo generar con la voz, ¿no? Por eso es que también se llegan a ocupar estas o que la gente que le hace así para escuchar mejor o que ponga por lo menos la mano, porque está aumentando la superficie con la que está recibiendo la onda, ¿no? Esa es una de las razones. Pero bueno, ya tenemos estos conceptos que se me había pasado, pero de una vez los cubrimos de potencia e intensidad. Y entonces, ahora sí, como les decía, podemos pensar que, ya que seguimos hablando sobre la energía, que podemos hablar sobre el trabajo. El trabajo nos va a decir cuál es la capacidad que tengo para realizar al- para cambiar el sistema como tal, como les decía, ¿no? Muy, muy claramente, por ejemplo, tenemos el trabajo que se ve cuando se empuja una caja
cuando se levanta una caja y podemos ver que exactamente es la fuerza por la distancia. De hecho, déjenme de una vez lo escribo aquí. Si somos muy precisos, esta W es de trabajo, no de watt. Yo lo podría representar como una integral de la fuerza. Te voy a poner ese como este chiquita, pero si se fijan, aquí tengo un producto de vectores. Yo aquí en realidad lo que estoy haciendo es un producto escalar de vectores. Entonces yo estoy haciendo un integral sobre vectores y es una integral de trayectoria. Por eso es que lo tengo aquí una S chiquita para definir que es una trayectoria, ¿no? Porque yo podría, así en el caso más general, a lo mejor decir, yo quiero ver el trabajo que se efectúa de mover una partícula en esta trayectoria. La trayectoria es horrible si quieren, pero yo podría necesito una fuerza para irla empujando, subo, bajo, subo y otra vez, pero bueno, voy a ir moviéndola, ¿no? Y para determinar eso, yo lo puedo definir como una integral, que básicamente es lo que teníamos hace rato, ¿no? Cuando vimos la energía que se requería, la energía potencial en un resorte, pues se ve que venía de una integral, ¿no? Y esa es la integral que define, ¿no? Yo, ahorita nada más se lo dejo así planteado como para darnos herramientas y ver algunos conceptos de dónde salen, pero siempre los fenómenos físicos, estudiar esto, va muy de la mano la física con las matemáticas, porque si se fijan, una cosa que sí tenemos y que luego no es tan malo, pero luego es como una parte más introductoria, esto nada más, es, no sé, pensemos, por ejemplo, en los videos, seguramente han visto unos cuantos videos de Cosmos, ¿no? Cosmos de este programa de ciencias espaciales que hay, que nos explican cómo está la Tierra, cómo están los planetas, cómo está la galaxia y todo eso. Nos platican mucho del fenómeno como tal, sin entrar a las matemáticas. Entonces, eso está muy bien como para empezar a introducirnos los fenómenos, entenderlos, conocerlos, pero si queremos dar un paso más allá, tenemos que poner estas herramientas ya en explícito, ¿no? Entonces, igual, nosotros podemos empezar platicando de que una onda es seno, como, bueno, una señal que está oscilando, pero ya si queremos estudiar más puntualmente esta oscilación, cómo se está comportando y cómo la podemos estudiar, tenemos que meter las matemáticas simples, a lo mejor como una función sinoidal, luego una derivada para hablar sobre velocidades y luego una integral, por ejemplo, para hablar sobre sus trabajos, ¿no? Y luego nos lo podemos llevar todavía más allá. Ahorita, por ejemplo, nosotros en el caso más simple, pues tenemos una onda a lo mejor que está todo el tiempo oscilando y no va a cambiar nada. Yo podré seguir hablando a lo mejor y en un medio ideal, a lo mejor no se pierde mi voz, o la intensidad que escucha, la potencia de mi voz no se va disipando. Pero en un caso igual modelado aquí, por ejemplo, aquí se está modelando un resorte y este de aquí estamos intentando poner un amortiguador. Entonces, si se fijan, ahí tengo un sistema masa resorte, pero con un amortiguador además. Entonces, ese resorte va a empezar a hacer la oscilación más chiquita. Y cuando yo podría esperar en una señal este comportamiento, porque todo el tiempo va a estar oscilando, no va a cambiar su frecuencia, no va a cambiar nada. En realidad, si tengo este fenómeno como lo pongo aquí, pues a lo mejor pensaría más que voy a tener este tipo de oscilación, que va haciéndose más chiquita hasta que se va perdiendo. Y esto es algo importante, interesante que ver, porque también nosotros podemos estudiar las ondas como una ecuación diferencial de segundo orden. Si han visto un poquito de circuitos o algo por el estilo, o un poquito de ecuación diferencial, ustedes habrán visto que cuando se resuelve una ecuación diferencial de segundo orden, las soluciones están compuestas de una exponencial decreciente, que viene generalmente del término real, y una parte oscilatoria. Esta parte oscilatoria generalmente viene del término complejo, de números complejos que salen por ahí, ¿no? Eso, si tal cual nosotros este fenómeno como tal lo escribimos con una ecuación diferencial y la resolvemos, vamos a ver que la solución inmediatamente nos da de esta manera. Entonces, otra vez nosotros podríamos, si nosotros tenemos ya nuestras ondas, cómo está entrando al medio, sabemos cómo es la cantidad de energía que va disipando mi medio, entonces yo puedo saber qué energía voy a recibir. Entonces ya, bueno, como voy a perder un 10% de la energía, un 90% de la energía, me conviene poner una señal grandota para que yo la reciba y además sé cuánto se va a ir perdiendo de energía.
Si mi sistema a lo mejor tiene algún cambio, a lo mejor pierdo más energía de la que yo esperaba, ya pasó algo por ahí, algo estuvo diferente de lo que yo había considerado y entonces ya podría pensar que hay cambios en el sistema. Esta es la importancia que también tenemos que saber cómo está comportando esta oscilación amortiguada, se conoce, ¿no? Se ve cómo se va amortiguando la oscilación. No vamos a llegar, obviamente, a resolver ecuaciones diferenciales ni nada, porque se nos iría ahí, pues prácticamente todas las clases, pero que sí sepamos que de ahí viene, ¿no? Y mejor vamos a estudiar amortiguación. Por ejemplo, aquí tenemos una cierta amplitud, aquí tenemos otra amplitud, a lo mejor acá otra, y, pues con esos puntos a lo mejor yo ya puedo empezar a inferir cómo se está perdiendo mi energía y cómo yo puedo cuantificarlo, ¿no? Pero sepamos que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos desarrollar un prototipo de un equipo para estudiar con ultrasonido, probetas de tal, pues nosotros podemos empezar, o deberíamos empezar desde esta parte teórica a analizar cómo se comporta y qué ondas, qué ondas voy a utilizar, cómo debo de aplicarlas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es como que la parte que ya se ha hecho en los equipos de ultrasonido que utilizamos en la actualidad, pero es la parte que tendremos que ir considerando para el desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos estos fenómenos estudiados, ya tenemos el trabajo, tenemos cómo se puede ir perdiendo las oscilaciones, el trabajo que se va a ir aplicando para hacer esas oscilaciones, pero hay otros fenómenos que a lo mejor nos podrían interesar estudiar. Ahorita, por ejemplo, las ondas que yo les puse, obviamente es lo más sencillo, una onda que se propaga en una dimensión y así, bonito, ¿no? Pero si somos estrictos, tendríamos que considerar ondas más complejas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la onda que se propaga en un estanque, ¿no? Si yo arrojo una roca en el agua, pues esta va generando oscilaciones que van abriendo, ¿no? Y están en tres dimensiones, porque por un lado se van desplazando en X y Y, y por otro lado suben y bajan en Z, ¿no? Entonces, si se fijan, ahí voy a tener una pérdida de energía más rápida, porque obviamente necesito administrar energía a las moléculas del agua para moverlas, pero además, entre más, si te fijan, tengo un circulito aquí, luego un circulito acá, si pienso en el perímetro de este círculo o este círculo, es mucho más grande este perímetro que este de acá. Entonces tengo que repartir la energía con la que yo inicié entre más partículas. Por eso es que ustedes lo habrán visto, cuando arrojan la piedra, rápido, donde se arrojó, salta muy, muy alto el agua y luego se van haciendo oscilaciones más chiquitas, ¿no? Porque va a ir repartiendo en una superficie más grande. Ya podríamos pensar en la superficie de una esfera, por ejemplo, y ir haciendo una aproximación de esta onda. Por ejemplo, esta onda que les pongo es una onda simulada, que obviamente para hacer esa simulación tenemos que poner la ecuación y ver cómo se va desplazando, ¿no? Es otra de las cosas que nos va a ayudar a entender matemáticamente qué está sucediendo de la física del problema, que yo puedo simular eso, ¿no? No sé, igual, si ustedes lo hayan visto, si tienen consolas, por ejemplo, de videojuegos, hay unas nuevos formas de programación de los videojuegos en donde se están resolviendo ecuaciones en el momento en que se está desarrollando la cinemática. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, ya no juego mucho, pero, por ejemplo, si ustedes llegaran a jugar el juego de Arkham de Batman, cuando Batman se movía tenía la capa y eso estaba modelado con ecuaciones. Por eso es que se veía tan realista el movimiento de la capa, porque tenías una membrana que estaba expuesta a varios perturbaciones y se resolvía. Y entonces, esta se sube, se baja, se comporta de esta manera, ¿no? Entonces, es la nueva era de videojuegos, que ya no es así de que, bueno, dile a la capa que se mueva ahorita para arriba y para abajo y ya. Ahora estás resolviendo la ecuación que está adaptándose al movimiento del personaje, si está en un medio acuoso, en aire y todo ese tipo de cosas, por eso es que se ven más realistas los juegos hoy en día, ¿no? Pero es importante, igual, esta es a lo mejor algo muy, pues no burdo, pero bueno, no es tan, a nivel de investigación, pues no es tan importante, pero sí es una un beneficio muy importante que se tuvo en esta forma de resolver las ondas, ¿no? Porque básicamente tenía ondas la capa cuando se movía, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que considerar también, como en estas ondas más complejas, cómo consideramos toda esa energía, toda la potencia, este, mm, el trabajo realizado, porque en realidad es más cómo se comporta en la realidad, ¿no? Otra de las cosas también, como ya les había comentado, ya nada más para irme más rápido, para no retrasar tanto, yo esperaría que también tuviéramos una clase no tan larga, hora y media, pensando en que sí, luego es un poco más
pesado tomar clases en línea, pero bueno, que logremos cubrir todas estas partes. Pero otra de las cosas que también se puede empezar a estudiar, como les decía, es pues cómo es que estas partículas cuando están muy separadas empiezan a ser movidas por una perturbación y estas hacen que otras partículas se muevan y esta partícula va a ir haciendo que todas las otras se muevan, ¿no? De forma que yo puedo tener una perturbación que se propaga en un medio. Podemos ir viendo cómo se va transmitiendo la energía y cómo se va perdiendo, ¿no? De alguna forma por la interacción de las ondas y otros fenómenos que vamos a tener, ¿no? Hay que considerar, obviamente, que tenemos el aire que tiene fricción, entre las mismas capas de aire hay fricción, hay viscosidad, no es tan clara como en el aceite tal vez, pero también en el aire tenemos viscosidad y todos esos elementos se tienen que considerar cuando se estén modelando las ecuaciones. Pero bueno, ya esta es otra de las cosas que queremos estudiar, ver cómo se va irradiando y cómo podemos ir entendiendo este frente, ya déjenme le llamo frente de onda que está propagando. En el caso de la izquierda es un frente de onda a lo mejor circular. Ahorita igual si nos da tiempo podemos hablar un poquito de esto. Un frente circular que se va expandiendo en todas direcciones. Aquí obviamente nada más tenemos en el agua pues, dos dimensiones muy claras, pero en principio podría ser en dos dimensiones. O como lo estamos estudiando en las primeras imágenes que les decían, nada más como si estuviera en una sola, una cuerda y se va desplazando para acá. Obviamente la cuerda a lo mejor no es el fenómeno más claro para estudiarlo porque ahí tengo otra forma de perturbación en donde a lo mejor, lo han visto a lo mejor, ¿no? Yo amarro aquí, bueno, más bien yo agarro aquí la cuerda con mi mano y aquí la tengo amarrada. Si yo subo y bajo mi mano, entonces la perturbación aquí empieza así, aquí no hay nada, y luego esta perturbación se va a ir desplazando para acá, que es una onda, ¿no? Aquí este pedacito que estoy viendo no me queda clara, digo, no me queda duda, que es una onda lo que estoy observando en esta cuerda que moví y subí y bajé. Pero es diferente la perturbación a como yo había estado viendo con la voz que les decía, ¿no? Mi voz exactamente, bueno, ahorita los espero a que se vuelvan a conectar. Digo, lo comento porque está el video, pero bueno, ahorita seguimos. ¿Ya? ¿Sí, ya me escuchan? Hola, hola, sí, ya. Ah, ¿Sí me está escuchando? Ya, sí, ya estamos aquí de nuevo. Bien. Es Entonces, que está fallando el internet aquí. sí, no te preocupes, ya así es esto de las nuevas tecnologías. Nos ayudan en unos casos, pero en otros casos hay que aprender a conocerlas y saberlas, ¿no? Ya eso ya, no se preocupen por eso. Yo igual aquí los espero si entran y salen. Entonces, bueno, como les comentaba, Ah, tenemos ok. diferentes tipos de perturbaciones y tenemos que analizarlas, cómo es una perturbación, cómo es otra perturbación y qué características tienen y por qué nos interesa poderlas diferenciar. Déjenme lo dejo hasta aquí. En otra diapositiva me gustaría más ahondar sobre los diferentes tipos de perturbaciones, pero lo que sí, bueno, ya nada más como para concretar y redondear lo que había comentado hace rato, pues esto, ¿no? Que les había dicho, que en realidad se ha visto, y ya con lo que hemos platicado, es claro porque el sonido no viaja en el vacío. Este es un experimento que se hizo hace mucho tiempo, obviamente cuando se quería ver si esto era real, obviamente antes de hacer viajes al espacio, en donde se tenía una campana y se le iba sacando el aire con una cámara de vacío, con una bomba de vacío y se escuchaba cómo iba disminuyendo el sonido que se registraba, ¿no? Entonces, esta fue una de las primeras pruebas en donde se veía que las perturbaciones son unas perturbaciones mecánicas porque requiere de un medio para desplazarse con las moléculas que se pueden ir sacando, ¿no? Entonces, esa es muy rápido que querías comentar, no hay mucho más allá que quiera hablar de esta. Interesa más ir hablando de otras cosas como este concepto que ya lo platicamos, pero ya ponerle a lo mejor un poquito más de nombre y apellido, ¿no? Entonces ya habíamos hablado del número de ciclos completos que ocurren
en una onda, ¿no? Decíamos que podíamos tener una sola oscilación o podría tener yo dos oscilaciones y ponía el seno de 2x y así tres oscilaciones, cuatro. Entonces parece ser que eso es un comportamiento de la onda y queremos definirlo, ¿no? Entonces, pues como todas las ondas tienen este comportamiento, pues vamos a ponerlo, vamos a darle, ¿no? El número de ciclos que ocurren en un punto por segundo, vamos a llamarlo frecuencia y se mide en hertz. Esto vamos a tener, digo, en los otros casos no entré mucho detalle en las unidades, pero aquí es importante para saber exactamente qué estamos hablando, ¿no? Entonces, hertz es la cantidad de ciclos por segundo. Un hertz va a ser un ciclo por segundo, 10 hertz, 10 ciclos por segundo, y traductores como los que vamos a ocupar de 1 mega va a ser 1 millón de ciclos por segundo, ¿no? Suena un montón, pero bueno, vamos a ver en este caso cómo lo referencian y por qué en algunos casos nos interesan unas frecuencias tan altas, por qué no nos quedamos con unos cuantos hertz y con eso hacemos el estudio, ¿no? Pero bueno, a través del estudio de las ondas y ver cómo se propagan en los medios, se pudo llegar a ver que esta ecuación aplica para todas las ondas. Y estoy hablando de todas, ondas que sean como lumínicas, como electromagnéticas, u ondas mecánicas. De hecho, si se fijan, si yo despejo esto, voy a tener que C es igual a lambda por F. Entonces, la velocidad de propagación de la onda, cualquiera sea, va a estar determinada por la longitud de la onda y por su frecuencia. Si se fijan, esto tiene sentido de que la velocidad siempre va a ser una constante. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Déjenme vuelvo a recuperar mi figurita que tenía de la diapositiva pasada, en donde yo tengo una onda de, a lo mejor vamos a decirle 1 Hz, ¿no? Por poner cualquier nombre. Y vamos a poner acá una de 2 Hz. Ahí está, ¿no? Más o menos. 2 Hz y 1 Hz. Si se fijan, aquí tengo la frecuencia de 1, así la llame, y tengo una longitud de onda de esta distancia, esta grandecita, ¿no? Aquí le aumenté la frecuencia a 2 Hz, aumentó la frecuencia. Pero ¿qué es lo que va a pasar con mi longitud de onda? Disminuyó básicamente a la mitad. Entonces, si duplico la frecuencia, disminuyo a la mitad la longitud de onda. Y así va a pasar siempre. Si aumento a 3 veces la frecuencia, va a disminuir a 1/3 la longitud de onda, de manera que se ve que se va a mantener una constante. Entonces, si yo conozco la velocidad de propagación de la onda en el medio, por ejemplo, en el aire, perdón, ya se está reportado más o menos que es de 340 metros por segundo. Variará un poquito por condiciones como presión, temperatura, porque más o menos lo podemos entender. Si aumenta la temperatura, a lo mejor se expande el aire, se alejan un poquito más las moléculas y entonces a lo mejor tarda más en llegar, ¿no? Y así, ¿no? Pero lo que sí, si tenemos, ya cuando tenemos un medio más o menos cerrado y con una cierta temperatura, una presión constante, entonces esa va a ser la velocidad de propagación y entonces se ve que podemos determinar con relación a ella cuál es, por ejemplo, lambda. Yo digo, yo tengo un transductor de 3 Hz 3 Hz y una velocidad de 340 metros, yo puedo saber cuál es la longitud de onda que tengo de esa. Listo, aquí seguimos. Le digo, entonces lo importante de que sepamos la velocidad con la que se va propagando la onda y sepamos el transductor que estamos utilizando, básicamente nosotros estamos utilizando la, este, estamos poniendo el transductor, entonces sabemos siempre qué frecuencia tiene, podemos saber la longitud de onda. Y vamos a ver que es muy importante conocer esta longitud de onda porque nos va a determinar, ya lo veremos más en detalle un poquito más adelante, pero de una vez se los voy comentando, nos va a determinar cuál es el tamaño más pequeño de objeto que podemos observar. Piensen ustedes, ahorita sí muy pictóricamente, pero que tengo aquí un objeto, una partícula, ¿no? Y llega mi onda grandota con una frecuencia a lo mejor muy baja, llega por aquí y se sigue, ¿no?
ni me enteré que existía ese objeto que tenía aquí que yo quería determinar si existía. En cambio, si tengo el mismo objeto y le meto una señal, una frecuencia muy alta, pues sí le doy. Entonces, este de plano no lo pude observar porque mi onda ni siquiera lo tocó. Y aquí, pues sí, mi onda sí pasa y entonces yo podría determinar un objeto más chiquito con una frecuencia más alta. Entonces son las cosas que necesitamos considerar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor yo quiero determinar fracturas muy chiquitas en los medios que estoy estudiando, en las pastas de cemento, pues a lo mejor quiero aumentar la frecuencia tanto como pueda. Vamos a ver que tampoco esto es así da arbitrario. Tengo que saber cómo puedo yo aumentar la frecuencia sin que vaya a perder más información, ¿no? Bueno, entonces esta es la ecuación que quería comentarles, que es importante y vamos a seguir trabajando mucho con ella, que es muy sencillo. Nada más pensando, les digo, tenemos una probeta de aluminio y tengo una frecuencia de 1 MHz, pues ya, directamente ustedes pueden saber cuál es la longitud de onda que van a tener y me van a poder decir cuáles son los objetos más chiquitos que podemos observar, ¿no? Si tiene sentido o no que metamos una cierta frecuencia o no para lo que estamos estudiando, ¿no? Entonces va a ser lo importante que tenemos acá. Bueno, aquí nada más les había puesto la onda otra vez como para recordar de dónde viene esta longitud de onda y la frecuencia, ¿no? El dibujito que les puse acá arriba, ¿no? Ya sabemos que esto de aquí era mi longitud de onda, ¿no? En este caso, ¿no? Bien. Otra vez esta presentación se las voy a pasar, no se preocupen. Entonces, si quieren, de las cosas que les estoy comentando, pues ya las pueden revisar, después. Bien, entonces, otra vez, vamos a ver. ¿Por qué utilizamos ultrasonido en lugar de las ondas acústicas, como les decía? Pues ya se empieza a ver la razón. Parece ser que, dependiendo de la longitud de onda que yo quiera, que yo necesite, va a ser la frecuencia que voy a ocupar, ¿no? Y entonces parece ser que nos conviene trabajar en el rango del ultrasonido. El ultrasonido, todavía no le habíamos puesto numeritos, pero ya vamos a ponerle el ultrasonido, son todas las ondas mecánicas que vayan por arriba de los 20 kilohertz. Hasta arriba, hasta donde quieran. Obviamente es mucho más difícil ir haciendo frecuencias muy, muy altas, mecánicamente hablando, pero bueno, lo podemos llevar el ultrasonido hasta donde queramos. Generalmente para las pruebas que vamos a estar trabajando, estamos en el rango de los kilos a los megahertz. Es decir, de los miles de ciclos por segundo, pensando en 1 kilohertz, a los millones de ciclos por segundo, pensando en 1 MHz, 2 MHz, ya estamos hablando de millones de ciclos por segundo. Les digo, y esa es la longitud en la que vamos a tener. Aquí, por ejemplo, les pongo dos tablas, ¿no? Una, por ejemplo, ya que más o menos tenemos entendido cómo sacar, cómo usamos el ultrasonido, pues ya podríamos ver, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos unas columnas, este es un estudio que hizo el doctor Castellanos hace mucho, pero ellos tenían que revisar unas columnas, 7 columnas en particular, y ver si todavía tenían la suficiente resistencia. Todavía a lo mejor no podíamos saber directamente cuál es la resistencia, pero lo que sí podíamos decir, bueno, hazle incidir una onda ultrasónica y mide sus velocidades. Entonces realizaron varias velocidades, varias mediciones, perdón, 24 en este caso determinaron que eran suficientes. Y como sabemos, en cualquier fenómeno que estudiamos, siempre puede haber una pequeña aleatoriedad, ¿no? En este caso hablo de igual ya ustedes lo habrán visto en alguna otra clase. Tenemos diferentes tipos de errores, errores aleatorios y errores sistemáticos. Los errores más fáciles de trabajar son los sistemáticos porque, bueno, si yo tengo un pequeño error que a todo le estoy sumando 5, pues de los restos se acabó. Los errores aleatorios son los que me pueden hacer más complejidad porque no sé, me está sumando, me está restando, qué es lo que hago, ¿no? Esta forma digo, una forma de quitarnos este tipo de errores, pues es haciendo un promediado. Entonces hacemos 24 mediciones, promediamos y ya tengo una velocidad. En este caso, la velocidad en los concretos o en los cementos que estuvieron estudiando fue de 3800 y así se fueron, ¿no? Y algo, por ejemplo, que ver básicamente es, fueron determinando el coeficiente de variación, ¿no? Por ejemplo, hacemos un cociente de diferencia, ¿no? Y algo que se puede ver, por ejemplo, aquí a lo mejor 3800, bueno, no se ve que cambien mucho con respecto al 3700, a lo mejor es poquito. Pero ya si vemos el porcentaje, a lo mejor este porcentaje ya es mucho más alto que este porcentaje. Entonces, a lo mejor podríamos ya nosotros pensar que esa columna 7 tendríamos que revisarla, ¿no? No sé si esté mal,
si haya habido algún cambio significativo en sus propiedades mecánicas en el sentido de resistencia, pero por lo menos el ultrasonido, midiendo únicamente la velocidad, ya me está diciendo que hay cambios. Entonces ya podemos empezar a utilizar el ultrasonido para hacer estas valoraciones. Pero ahora, si queremos ver si hay algún tipo de fractura, pues como les decía, aquí les pongo una tabla porque son generalmente valores más fáciles de encontrar. En el cemento es un poco más complicado pensar en diferentes velocidades porque pues va a depender de la relación agua-cemento. Y se utilizan un montón de relaciones agua-cemento si solamente pensamos en pasta. Aparte podemos tener los agregados. Podemos a lo mejor tener rocas, qué tipo de rocas vamos a tener. Tenemos arena, qué tipo de arena, cuánta roca. Si le metimos algún aditivo. Entonces, no es tan común que encuentren velocidades en los diferentes cementos. Eso sería un trabajo que tendría que hacer si nosotros queremos ya empezar a estudiar un cierto tipo de pasta. Pero aquí les pongo, por ejemplo, que es algo que se ha trabajado obviamente mucho, algunos órganos, ¿no? Que es donde les puede interesar mucho, porque les digo también, es donde se ha hecho mucho trabajo en cuanto al desarrollo del ultrasonido por obvias razones, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, les muestro diferentes velocidades de propagación y traductores que se fueron ocupando, ¿no? Por ejemplo, aquí ocupamos el traductor de 1 mega, traducción de 10 megas para aire y hasta hueso, ¿no? Que es de las cosas más sólidas que vamos a encontrar en el cuerpo y de las que van a tener, obviamente, entonces mayor velocidad de propagación. Entonces, si se fijan, una cosa interesante, a lo mejor si nosotros estamos estudiando la grasa, vamos a pensar, ¿no? La grasa, queremos determinar si dentro de la grasa hay algún objeto, no sé, a- a algo que pudo haber llegado a introducir al cuerpo, algo que queramos determinar, pues a lo mejor un traductor de 1 mega no es suficiente, pues podemos tener longitudes de onda, si se fijan, de 1 milímetro, 1.5 milímetros. Ya podemos determinar cosas bastante, bastante chiquitas. Pero si nos llevamos este mismo traductor al hueso, ya tenemos cosas de 3 milímetros, ya no está tan chiquito, ya es una cosa un poquito más fácil de observar. Entonces, a lo mejor ahí tendríamos que ver, depende de la velocidad con la que estemos trabajando, si aumentamos la frecuencia. Aumentamos la frecuencia y si se fijan, tenemos más resolución. Aquí puedo determinar cosas de 0.03 milímetros. Ya son cosas súper, súper chiquitas. Y en el caso del hueso, que sería el que nos podría causar más conflicto porque tiene una velocidad de propagación más alta, 0.3 milímetros. Otra vez, es algo muy, muy pequeñito con lo que podemos estar trabajando. Y lo mismo va a pasar con el cemento. Si nos ponemos a pensar en un cemento, una pasta de cemento nada más, con velocidad, con una relación agua-cemento promedio, vamos a pensar en 0.5, esa pasta va a tener una velocidad de propagación aproximadamente de 4.000 metros sobre segundo. Y se fija, si utilizamos un transductor de 10 megas, como el que tengo aquí, pues a lo mejor podríamos detectar fracturas de 0.3 milímetros. Está bastante bien, ¿no? 0.3 milímetros es algo que podemos pensar que es muy poco probable que nos afecte la estructura, pero ya la puedo determinar. O a lo mejor queremos determinar el grano de cemento, de arena que se utilizó, igual podríamos determinar esos tipos de granos, el tamaño de los granos y empezar a analizar la estructura como tal, ¿no? Algún refuerzo, queremos saber dónde está la varilla, el tamaño de la varilla que se utilizó, a lo mejor cuando estamos haciendo una inspección a posteriori de que se hizo el fraguado, pues podemos ya empezar a verla, ¿no? Y este tipo de cosas. Hay obviamente otros factores que hay que determinar que ya iré revisando más adelante. Ok, este, eh, bueno, no sé cómo, ahorita ya se escucha bien. Sí, ahorita, Sí, bueno, no sé si nos escucha. sí, te escucho. Ajá, sí, porque es que hay ratos donde se pierde mucho la... Bueno, la red está muy inestable el día de hoy, Sí, pero sí, sí hay tramos donde sí no me escucha nada, no escucha y ya como que reinicia de nuevo el audio, pero pues, ya se perdió. ajá. Sí, digo, igual les voy a pasar el video, pero sí, de todos modos, no, está difícil de ver. Vamos a darle una última oportunidad a la red. Si ahorita se les vuelve a cortar mucho que no me escuchen, pues a lo mejor la dejamos hasta aquí la clase de hoy y la siguiente esperamos que esté más estable. Ok, Pero me van a avisar. Igual le voy a estar yo al pendiente del chat por cualquier cosa que se pierda, ¿no? Pero bueno, ya esto les quería mostrar un poquito sobre la velocidad y su relación con la longitud de onda
que usamos para los estudios, ¿no? Por eso es que es la importancia de utilizar ultrasonido. Si nosotros nos quedáramos utilizando ondas acústicas, como las que utilizamos para comunicarnos, podemos pensar que vamos a tener una longitud de onda mucho más grande. Y se lo dejo nada más como tarea moral para que vayan checando. Piense, por ejemplo, si tenemos un cemento de 4000 metros por segundo, una velocidad de, ay, perdón, 4000, ah, que lo, déjenme, vuelvo a activar la pluma, 4000 metros sobre segundo. Y vamos a poner nada más por poner una frecuencia, la, por ejemplo, ¿no? 400, digo, sí, 400 Hz. Por ejemplo, vean en este material cuál es la longitud de onda que tuviera una onda de 400 Hz, ¿no? Se lo dejo como tarea moral nada más para acá. Y van a ver que es muy, muy grande. Entonces no nos conviene utilizar porque hay muchas cosas que no podríamos determinar. Necesitamos aumentar bastante la frecuencia para poder determinar cosas lo suficientemente pequeñas como que veamos que nos pueden afectar la medición. Bien. Aquí, bueno, ya para irme un poquito más rápido para llegar a una actividad que a lo mejor les puedo dejar para que se lleven para este, realizar y luego la revisamos la siguiente sesión que tengamos un poquito mejor el internet. Aquí lo que quería comentarles, por ejemplo, es nosotros podríamos determinar con relaciones matemáticas cómo determinar la velocidad de propagación de una onda en un determinado medio. Yo tengo una perturbación, una presión que estoy aplicando al medio y tengo un medio con una cierta densidad. Aquí, si se fijan, lo que yo tengo es cuál es la velocidad, el cambio en la velocidad por unidad de tiempo. Yo lo podría relacionar por el cambio de la presión por unidad de distancia y, bueno, modulado por la densidad. Si se fijan aquí por unidades, yo lo podría despejar y tengo que el cambio de la presión está dado por la densidad por el cambio de la velocidad por tiempo. La densidad por el cambio de la velocidad por tiempo, ¿no? Aquí tenemos obviamente este signo menos porque la presión, lo mismo, ¿no? La presión va aplicada en esta dirección y entonces yo estoy comprimiendo y la velocidad en qué dirección va a ir dada, ¿no? Por eso es el signo menos. Hacen un tratamiento aquí, pues un poquito pensando en diferenciales, cómo podemos despejar los diferenciales de P, llegan a esta relación y bueno, ya llegan a esto de acá, ¿no? Igual si quieren luego revísenlo con tiempo, no es la intención de este curso que hagamos un desarrollo matemático más profundo, pero que se vea que podemos llegar a este tipo. Este de aquí me está diciendo, obviamente, nada más para mantener todo en orden, que tengo una entropía constante. No estoy cambiando nada, básicamente, nada más lo perturbo el medio. Lo perturbo, que sí, a lo mejor puedo generar un poquito de entropía, pero después que pasa la onda, este medio que permanece sin cambios y se sigue la onda, ¿no? No hay ningún cambio. Chéquenle eso. Aquí está lo que les comentaba de cómo se conocen las ondas, zona de compresión y zona de rarefacción. Nada, como para aumentar. Y ya, ¿no? Para dejarlo aquí un poquito, ya sin ahondar tanto ahí. Aquí lo que quería es comentar un poquito sobre la intensidad que les decía, ¿no? Por ejemplo, viene la onda y lo que nos va a interesar es ver qué cantidad de la onda yo estoy recibiendo, ¿no? Pensando en que a lo mejor este fuera mi oído o el tamaño del transductor, eso también va a ser importante. Aquí, por ejemplo, tengo un transductor con los que vamos a estar trabajando. También en el CIDIR tienen varios, muchos tamaños. Ahorita nada más agarré como ejemplo. Y vamos a ver cómo nos conviene más tener un transductor más grande o más delgadito. ¿Por qué nos conviene en unos casos uno ancho y en otros uno delgadito? Sabemos que obviamente va a cambiar la intensidad porque eh, yo tengo un área diferente, pero vamos a ver en qué podemos beneficiarnos y en qué podemos afectarnos de esto. Una cosa digo, porque se me olvidó también en la otra diapositiva, de una vez la voy a poner aquí. Si yo tengo, por ejemplo, la energía de una señal, pero ya voy a pensar. Ya nada más eso se me ha olvidado comentar de relación matemática. Yo tengo una señal que, por ejemplo, yo hablo, genero la señal ultrasonido, de sonido, perdón, la recibo con un equipo, a lo mejor pensemos en un osciloscopio, yo supongo que ya han trabajado un poquito con algún osciloscopio, ya saben que es una señal eléctrica que se presenta ahí.
Yo voy a trabajar, final de cuentas es con lo que voy a estar trabajando. Yo no puedo trabajar con el sonido tal cual, ¿no? El sonido se emite, interacciona con el medio y luego yo tengo que capturarlo de alguna manera. Cuando lo capturo es que me genera una señal eléctrica. Esa señal eléctrica es con lo que yo voy a trabajar. Si yo estoy pensando, no, ahorita no estoy hablando en la parte física, estoy pensando ya en la señal que voy a capturar con un osciloscopio, con un equipo. Si yo quiero capturar su energía, si somos estrictos, esta sería la expresión de la energía. Tengo la integral de la amplitud de la señal al cuadrado desde menos infinito hasta infinito, ¿no? Si yo tengo una señal que se generó hace no sé cuánto, pero de forma más general, desde el principio que se genera hasta el final, donde se deja de escuchar, ¿no? Esa es la energía. Generalmente se llega a denotar de esta forma con estos valores de valor absoluto, porque hay una cosa interesante que igual se los dejo nada más así como contexto, digo, como nota cultural, pero no vamos a trabajar tanto con ella. Nosotros podríamos llegar a tener ondas, este, ay, complejas. O sea, si han escuchado hablar de los números complejos, nosotros podríamos tener una onda compleja que tenga una parte real y una parte imaginaria. Habría que estudiar exactamente qué se refiere con esta parte real y con esta imaginaria, pero bueno, como podemos pensar en un espectro global que las ondas son complejas, por eso se considera este signo de valor absoluto, ¿no? Para considerar los dos valores, y es el cuadrado. Pues la energía se toma como el cuadrado de las amplitudes, pensando ya si tengo una señal real. Y eso va a ser importante porque luego vamos a ver, a lo mejor después, cuando lleguemos a la parte experimental, vamos a ver cómo determinan ustedes, igual se lo dejo como tarea, bueno, para que lo vayan pensando, a lo mejor ya lo saben, a lo mejor no, pero cómo determinan la potencia disipada eléctricamente hablando. La potencia de una resistencia que está disipando, la potencia de un circuito tal cual, cómo se disipa. Que sabemos que la potencia está directamente relacionada con la energía. Y de ahí viene esta definición, ¿no? Porque finalmente estamos hablando de una señal eléctrica. ¿Cómo se generó? Bueno, viene de una parte mecánica, de una onda. Pero ahorita estamos trabajando con una señal eléctrica, ¿no? Entonces, eso también va a ser algo con lo que tengamos que trabajar cuando ya estemos trabajando con la onda recibida, tal cual. Ahora sí, déjenme termino con este siguiente tema para dejarles ahí dos diapositivas más, presento y ya se los dejo un poquito de trabajo para que pues, lo vayan checando y no estén sufriendo tanto con el internet, ¿no? Otro de los fenómenos que tenemos que estudiar es la atenuación. Para estudiar atenuación y cómo va perdiéndose la energía de las señales que ya fuimos estudiando, ya teníamos, por ejemplo, que una señal la podíamos entender, por ejemplo, una señal que oscila muy grande, luego oscila chiquito y se va perdiendo energía, ¿no? Entonces, esa pérdida de energía la podríamos yo considerar como atenuación. De forma muy global podemos decir, esto es atenuación. Luego vamos a ver que hay diferentes mecanismos. Pero de momento lo que podríamos decir, bueno, ¿y yo cómo puedo cuantificar esta pérdida de energía de las señales que se vaya haciendo más chiquita de esta forma? Lo que se llega a utilizar es esta ecuación. Se llega a utilizar esta ecuación si pensamos en intensidades. Pensamos en intensidades porque exactamente como les decía, es lo que yo recibo, ¿no? Si yo estoy pensando en la intensidad de mi voz, es lo que estoy recibiendo en el oído. Estoy pensando en la señal del ultrasonido que estoy generando, estoy viendo lo que recibe mi transductor. Y así me voy a seguir. Por eso hablamos de intensidad. Podríamos hablar también de potencia, considerando todo lo que está hablando, la potencia de mi voz y no la potencia de lo que recibo. En ese caso, es más o menos similar la ecuación, solo cambia este coeficiente de aquí. Pero bueno, eso si quieren después lo platicamos. Ahorita vamos a quedar hablando de intensidades. Y yo lo que veo, bueno, tengo una intensidad, por ejemplo, mi intensidad de mi voz a 1 metro. A lo mejor yo digo, voy a medirte a 1 metro y voy a ver qué tan fuerte gritas, digamos, ¿no? Y luego yo me alejo 10 metros. Y entonces yo lo que quisiera ver, bueno, con relación a la distancia de 1 metro, ¿qué tanto disminuyó la intensidad de tu voz cuando yo me alejé 10 metros? Entonces, por eso necesitamos una referencia, ¿no? Hace la intensidad que estoy recibiendo con la intensidad que tengo de referencia, que sería, por ejemplo, pensando a 1 metro. Obviamente, como estos cambios son muy, muy pequeños en unos casos o muy grandes en otros casos, pues tenemos que ver cómo los podemos manejar de mejor manera, ¿no? Para eso se ocupa la función logaritmo. Pues utilicemos el logaritmo base 10, pero bueno, si está trabajando un poquito con logaritmos, en realidad ya saben que el logaritmo natural, logaritmo base 10 o cualquier otra base se puede transformar uno de otro.
Pero vamos a nada más ahorita a platicar un poquito del logaritmo. ¿Qué es el logaritmo y por qué? Más allá de esto de aquí. Este no nos preocupemos de momento. Este luego nada más. Ese 10 viene por que estoy trabajando con intensidad. Nada más vamos a analizar esta función que tenemos aquí. El logaritmo de la intensidad entre la intensidad de referencia. Si recordamos, digo, desde nuestra parte matemática, si yo analizo una función de esta forma, y igual a 10 a la x, entonces va a tener un comportamiento que crece muy rápido, ¿no? Si yo pongo 10 a la 1, pues es 10, 10 a las 2, a la 2 nada más le incrementé un valor de 1 a 2, pero ya voy a tener esto de a 100, 10 a la 3 ya tengo 1000, 10 a la 4 ya tengo 10,000. Se ve que va creciendo realmente muy, muy grande. Entonces, tengo este comportamiento. Pero se le ocurrió a la gente decir, bueno, ¿qué pasaría si yo, en lugar de trabajar con este comportamiento de potencia, quiero saber la contraparte, ¿no? Es decir, si yo quisiera saber a qué, a qué tengo que elevar 10 para, oh, espérenme, déjenme, lo escribo de otra manera. Vamos a ponerlo así. ¿A qué tengo que elevar 10 para obtener 100? Es básicamente lo que me está diciendo el logaritmo. Ah, pues ese está fácil de lo que estuve explicando, pues a 2. ¿A qué tengo que elevar 10 para obtener 1000? A 3, ¿no? Y así nos vamos yendo, ¿no? Entonces, la base del logaritmo es lo que me está diciendo a qué tengo que elevar, y esto lo que me está diciendo es a quién, de quién es lo que quisiera saber, ¿no? Y se fijan, con esa relación, como yo tengo aquí puro valor que estoy elevando el 10, yo podría tener ahora, no sé, 10 a la menos 1. O sea, ¿cuánto tengo que, o si elevo 10 a la menos 1, qué valor obtengo? Entonces, este sería log base 10. Si esto es igual a menos 1, ¿qué tendría que poner aquí? Se lo dejo ahorita nada más así planteado para que lo vayan pensando. Que es, o sea, ¿qué obtengo al elevar 10 a la menos 1? Eso es lo que me está diciendo. O sea, puedo tener tanto valores positivos como valores negativos. Y de hecho, si ponemos, si esta gráfica, digo, si esta función que tengo aquí la graficamos, obtendríamos este comportamiento que tengo aquí. Tengo, por ejemplo, este sería interesante, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber a cuánto tengo que elevar 10 para obtener un 1, pues se ve que tendría que ponerlo a la 0, ¿no? Cualquier cosa elevada a la 0 es un 1. Y así, ¿no? Voy a ir viendo estos valores, ¿no? Entonces se ve que va creciendo muy despacito. Si yo voy creciendo muy rápido el valor de 100 a 1000, aumenté 900 veces y nada más creció 1. De 1000 a 10,000 aumentó 9900, bueno, todas veces y nada más aumentó otro valor a 4, ¿no? Y así no va creciendo muy despacito. Sin embargo, también, si estoy con números más chiquitos, se ve que en este caso ahora va creciendo muy, muy rápidamente. Entonces, este valor que tendría que aquí, ya tengo un menos 1, valor de, tendría que ir, y así se va, ¿no? Este es básicamente lo que nos está diciendo el logaritmo. Es la función inversa de y a la 10x. Entonces, este comportamiento es el que nos va a interesar, el que tenemos en la gráfica, ¿no? Que a lo mejor si tengo cositas muy chiquitas que no puedo determinar fácilmente porque son muy chiquitas, pues hazme las grandotas y yo las puedo ver más fácilmente. Y cosas que hayan crecido muy, muy rápidamente, pues no me las hagas tan grandes para que no me vaya a aplastar la gráfica, ¿no? Como aquí pasó, ¿no? Ya, como este valor está tan grande, esto de aquí ya no lo puedo ver tan claramente. Entonces, esa va a ser lo que nos está diciendo el logaritmo como tal. Más allá de que tenemos este cociente de intensidades, que es el que nos va a interesar que podamos medir, ¿no? Entonces, con ese logaritmo vamos a estar trabajando para medir las intensidades. Y algo que va a ser interesante, bueno, que también se puede ver, digo, ya nada más como para redondear esta idea, nosotros también podemos ver, les digo otra vez, si tienen un poquito de experiencia en la música, ¿por qué ustedes, por ejemplo, dos notas como el do y el re, se pueden escuchar como que suenan muy feo, y el do y el sol o el do y el mi no suenan tan feo? Eso se lo dejo también como para que vayan viendo cómo es que el oído detecta los sonidos y cómo es que podemos nosotros diferenciarlos, ¿no? Pero bueno, este es otro logaritmo aplicado en otra escala, pero
también está aplicado en el logaritmo. Entonces, ahora sí, lo que quería hacer aquí, para ir trabajando un poquito, ir familiarizándonos un poquito o recordando estas funciones logarítmicas con las que estamos trabajando ahorita, es, por ejemplo, yo le estoy dando el coeficiente y entre y cero. Es decir, esto que tengo en el paréntesis. Le estoy diciendo que, por ejemplo, aquí tengo un número gigante, 10 a la 10, ni siquiera sé si lo puedo manejar en la calculadora, ¿no? Tengo un 10 a la 10. Pero si yo quiero saber cuál es la intensidad que tiene esa con respecto a I0, aquí, por ejemplo, yo no sé cuánto vale I0. Lo que sí sé es que el cociente va así, ¿no? 10 a la 10. Si yo le aplico el logaritmo y lo multiplico por 10, entonces obviamente me va a dar una escala de 100. Ah, algo importante que se me olvidó mencionar en el caso pasado. Esto de aquí, si se fijan, como yo tengo intensidad, unidad de intensidad, que a lo mejor ahorita no nos acordamos, no me acuerdo si sí lo platicamos cuánto era la intensidad, ¿no? Watts entre área. Pero bueno, la unidad que tenga, como yo estoy haciendo un cociente de intensidades, watts entre watts entre área se me van a ir las unidades. Entonces, se fijan, esto no tiene unidades, el logaritmo obviamente es una función matemática, no tiene unidades. Entonces, esto de acá no tiene unidades, pero para denotarla de alguna manera se le pone una escala de decibel. La unidad es el bel, pero como generalmente utilizamos cosas tan pequeñitas, utilizamos un décimo de bel, el decibel. Entonces, esto, por ejemplo, el 10 a la 10, escrito de esta manera, tiene una intensidad de 100. El 10 a la 2, escrito en unidades de intensidad o de decibel, va a tener 20. Y así es lo que les quisiera dejar de tarea. Es muy, muy sencillo, nada más para que empecemos con esto en la siguiente sesión. Y terminen de llenar esta tablita. Nada más que pongan. Ahora, si yo tengo el cociente de 3.16, tengo el cociente, bueno, de 1, de 0.32 o de 10 a la menos 10, ¿cómo me quedaría la tablita llena, no? Nada más para darnos una idea de los tamaños que estoy utilizando y el rango que puedo trabajar, porque si se fijan, en realidad, en este rango de cocientes es una cantidad impresionante. Voy desde 10 a la 10 hasta 10 a la menos 10, que es una cosa súper chiquitita. Tengo un 1 con, un 0 con 9 ceros ahí, ¿no? Y el otro tengo igual 10 ceros que considerar ahí. El 10 a la 10 pues son 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, bueno, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10 veces, ¿no? Y el otro 0.0000001, 1, ¿no? 10 veces. Entonces es una cosa muy, muy grande y una cosa muy chiquita. Y vamos a ver qué escala de decibeles lo cubren todos estos valores. Y entonces lo que vamos a ver cómo se puede trabajar. Ya que tengamos cuantificado de alguna forma que podamos trabajar con los con las bueno, con estas intensidades, que podamos de alguna manera también trabajar con atenuaciones. La atenuación nos está diciendo qué intensidad voy a tener. Entonces vamos a ver otro fenómeno. Ya nada más para pasárselas así rápido y decirles de qué vamos a platicar. Vamos a definir esta cantidad, la impedancia acústica. La impedancia acústica es lo que nos va a permitir tener una reflexión o no tener una reflexión. Vamos a ver, la definimos, platicamos un poquito de las ecuaciones que tenemos como tal, definimos el fenómeno como tal y con base en esa impedancia ya podemos definir fenómenos como la reflexión y la refracción en algún caso, ¿no? Porque finalmente, como les digo, eso es lo que nos va a permitir. Si yo no considero nada más que la propagación de la onda, pues sí tengo la velocidad, en qué momento emito y en qué momento recibo, y bueno, calculo una velocidad. Pero a lo mejor hay más cosas que yo pueda determinar. A lo mejor tengo como un ensanguchado, ¿no? Que tenga varios elementos. A lo mejor tengo una placa de puro cemento, de pura pasta de cemento, luego tengo una porción de concreto, cemento con algún aditivo, con algún agregado y luego otra parte de cemento. Entonces ya tengo un medio un poco más complejo. Entonces, eso a lo mejor ya voy a tener más fenómenos que estudiar y que me interesa a mí determinar. O tengo mi bloque de cemento con una fractura ahí en medio, que básicamente podría entender como que una parte de aire. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahí viene la onda y se encuentra con un cambio de medio, esta fractura, y se sigue. Entonces, esa fractura, ¿cómo la estoy determinando? Exactamente, ¿qué es lo que me está permitiendo detectar una interfaz por ahí o una fractura que exista o a lo mejor diferentes materiales, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir definir la impedancia acústica. Hay algunas otras cosillas con las que vamos a estar trabajando, bueno, unas cosas de este,
de otros fenómenos como la atenuación, que no la hemos definido, pero ya, con esta parte del logaritmo ya tenemos un poquito más. Entonces déjenme lo dejo hasta aquí, les dejo esta tarea para que con ella, bueno, vemos estos numeritos nada más para hablar sobre ellos, explicamos los otros fenómenos y la siguiente clase, bueno, nada más termino un poquito sobre las ondas, luego de un aspecto más general, rápido, nada más se los, se los muestro, déjenme, termino esta presentación y les muestro la otra muy rápidamente, ya nada más para los 4 minutos que me quedan antes de la media. Este, rápido. Esto es lo que quiero, platicar. Digo, muy a grosso modo, porque no es la idea que digamos, esta parte, ¿no? Estas ecuaciones son lo que nos van a permitir estudiar más realmente. Digo, no vamos a entrar a resolver las ecuaciones, porque no tiene sentido, pero con relación a ella que veamos varios fenómenos y cómo las podemos ir estudiando, ¿no? Digo, nada más para darnos un panorama general. Entonces, termino con la presentación pasada. Con esta presentación se los muestro así muy rápidamente las ecuaciones. Y entonces ahora sí, quisiera comenzar a ver un poquito sobre la parte de este, velocidad de pulso, ¿no? Que les decía nada más, les muestro una señal real que obtuvimos en una probeta, cómo la mediríamos, cómo vamos viendo las características de la onda, tal cual, entonces medí una velocidad de pulso. Y entonces ahora sí, ya con eso podemos empezar a tener idea de cómo vamos a hacer el experimento que les comentaba de la última semana que vamos a dedicar básicamente a la parte experimental. Y en ese momento ya el doctor Castellanos se unió a nosotros y entonces yo espero que pueda, ya con relación de las cosas que les estuve comentando, ok, bueno, todos estos, que podamos hacer un experimento y determinar por lo menos unas velocidades de propagación y de unos cuantos bloques muy simple, pero que ya tengamos unos estudios de, este, de cemento, de pasta de cemento. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para ya que dejen de sufrir con el internet. Básicamente ya es la hora y media que tenía contemplado que trabajáramos. La vez pasada les debo la presentación que vimos. Les voy a mandar hoy un correo, ahora sí, con estas tres presentaciones. La que vimos la vez pasada, esta que vimos hoy y esta que les estoy comentando que vamos a revisar muy rápidamente. Les mando esas tres. Y y bueno, la siguiente clase para comenzar, si quieren, les quería platicar sobre un poquito sobre la evaluación de este módulo. Me decía el doctor Castellanos que su propuesta, por ejemplo, para no dejarlos hacer más tarea y que tengan tareas que realizar, a lo mejor que hiciéramos una discusión en tiempo de clase sobre alguna técnica, ¿no? No sé. Por ejemplo, ya con lo que hemos discutido, que la última media hora de la última clase, a lo mejor 15 minutos cada uno de ustedes nos exponga algún problema, algún medio que estudió o que ha visto. Ya sería cosa que lo platicábamos y me comenten que quisieran hacer una cosa más teórica de revisar un artículo o tomar unas señales y analizarlas. Pero ya que, o sea, básicamente, como supongo que ya les han comentado otros profesoras, profesor, lo que la idea de este curso es que tengan ya las herramientas y nociones básicas de hacer un estudio por ultrasonido, ¿no? Entonces, eso es lo que quisiéramos al final de la clase. Más allá de que si me dicen qué es la impedancia, o sea, hacer un estudio de cuenta, dime, un examen así ya se me hace a estas alturas ya como que no aplica, ¿no? Definición de impedancia. Y siguiente pregunta. Y es cosas así ya no tiene mucho sentido. Entonces lo que podemos hacer es eso, ¿no? Que nos platicaran un poquito ya sea de un artículo que encuentren o de un trabajo que hayan ustedes empezado a hacer de medir señales. Igual platíquenlo entre ustedes y lo comentamos la siguiente clase. Y que fuera eso, ¿no? Que básicamente terminando la sesión de última que tengamos, ya estén libres de este curso, ya tengan su evaluación porque ya hicieron su exposición del tema y ya, no tengan más que trabajar, ¿no? Entonces, esa es mi idea. La platicamos si quieren más a detalle la siguiente vez para que ustedes igual platiquen entre ustedes. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna duda que tengan de lo que vimos hoy o de la clase o del módulo como tal. ¿Nada? Lo que se graba, los videos y las presentaciones nos los va a mandar por correo, ¿verdad? Sí, la presentación ahorita se las mando tal cual, esa no está muy pesada. El video lo que voy a hacer es subirlo Ah, a YouTube y les mando un enlace para que no les pese ahí en su carpeta. ok. Bueno, mi compañero Hugo, pues, se pregunta de lo de la tarea
de esta tabla. ¿Cómo se va a entregar o se va a presentar acá en clase? No, aquí la presentamos, aquí igual ya empiezo a presentar y ya me dice, bueno, es que ya cerré esa presentación, pero igual, yo les digo, a ver, cuánto es 3.16, cuántos decibeles es, y ya me dicen ustedes, y no sé, si hay alguna duda o cosa, me platican, ¿no? Y para Ah, que no tengan que entregar una hoja ni nada, bueno, en realidad no sería hoja porque pues, yo estoy hasta acá, sería foto tal vez, pero no, mejor. Si quieren, llegan, eso sí, traigan sus más o menos notas y ya les platicamos, porque a lo mejor a algunos de ustedes les preguntaría, bueno, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y qué metiste? A la cosa. Pero algo simple, ¿no? Algo nada más como para que me quede claro que sí. Y pueden usar calculador y lo que sea, ¿no? Digo, la idea es que puedan operar con ellos y no tanto que sí. hagamos un examen de algoritmos, de logaritmos, perdón. Ya veremos. Ah, de acuerdo. Sí, van a hacer a eso, Doc. Bueno, entonces, si igual cualquier cosa, pues igual me pueden escribir o igual con el doctor Castellanos pueden hacerme llegar dudas que tengan. Pues si no hay Ok, nada de dudas, nos vemos entonces el próximo lunes, terminamos estas presentaciones y continuamos con los siguientes temas. de acuerdo, Doc. Muchas Bueno, gracias. no, ustedes hasta luego. Hasta luego.